Bien. Bueno, pues recordemos que la semana anterior el ingeniero Muñetón, el ingeniero Muñetón inició con una plática de lo cual pues no hubo oportunidad de brindarle ahí algunos aplausos. Sin embargo, sí comentar que aunque está tratando de darnos una plática muy completa respecto a la de hecho es la guerra México-Estados Unidos 1846-48 con todos sus antecedentes. Sin embargo, bueno, pues aprovecho para felicitar al ingeniero Muñetón porque se fue al origen del origen. O sea que se fue al origen de los primeros pobladores de mestizos o blancos de Norteamérica. Y bueno, hoy vamos a darle la palabra al ingeniero Muñetón, ya que quedó pendiente casi la mitad de la plática, que estuvo muy interesante. Yo creo que en la sección de preguntas y respuestas se amplió bastante por parte de los que participamos y del conferencista. Le voy a pedir al ingeniero René Chávez nos dé la semblanza de nuestro expositor, el ingeniero Eduardo Muñetón. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros allá conectados y los presentes. Buenas tardes. Voy a leer de nuevo aquí la semblanza del ingeniero Muñetón, el ingeniero Eduardo Muñetón Soto. Él es originario de la Regina Julimes, radicado actualmente en Ciudad de Delicias. Él es ingeniero agrónomo, profesión que desarrolló hasta el año 2017. Es historiador aficionado a partir del año 2003 hasta la fecha. Investigador de las tribus originales de Chihuahua. Y ha escrito 2 libros, Los Julimes y Chihuahua Indígena. De este último, pues tuvimos ahí la suerte de que nos lo haya presentado en fechas anteriores. Y estaríamos pendientes ahí con los Julimes, ingeniero. Y pues bueno, le damos aquí la bienvenida de nuevo al ingeniero Muñetón para continuar con este tema de antecedentes de la guerra anglo-mexicana. Adelante, ingeniero. Le voy a dar permiso para compartirle la pantalla. Sí, estamos listos. Pues les voy a pedir, aseguremos ahí de apagar micrófonos, por favor. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos. Pues siento quizás la necesidad de pedirles una disculpa porque mi forma de ser, mi forma mm, pues de ser, vamos dejándolo ahí, es de irme siempre hasta lo más último, hasta lo más profundo de las cosas y hasta yo entro en conflicto. Quizás todo lo que hemos tratado aquí, lo que vamos a tratar, pues nada tenga que ver o muy poco con el tema, que en todo caso mi error fue decir un tema no adecuado para lo que estoy abordando. De todos modos, pues es algo que yo no me voy a poder quitar de mi existencia, pero creo que también esto es bueno porque que el grupo sea muy, haya diferentes formas de actitudes, ¿no? Yo creo que eso le da riqueza. Todos tenemos diferentes preferencias, diferentes formas de que nos cuenten la historia, y estoy de acuerdo que a veces, pues hay que hacerlo más agradable, más llamativo, pero pues yo se me ocurrió plantearlo de esta forma. Vamos a ese proyecto tan grande que yo tenía, quizás de mala apreciación de hacer las cosas de mi parte, vamos a tratar de reducirlo lo más posible y terminarlo ahora. Este,
Pues de hecho ya hablamos que los tipos de gobierno occidentales que se han presentado hasta la fecha a partir del Imperio Español, pues fue la monarquía absolutista, el absolutismo ilustrado, la monarquía constitucional, la monarquía parlamentaria, la república centralista y la república federal. Cada una de estos modelos de gobierno inmediato superior, vamos a decirle así, niega al anterior. El absolutismo ilustrado, aun cuando era muy poco diferente a la monarquía absolutista, de alguna manera está en un nivel superior y de alguna manera, aunque sea mínima, es revolucionario. Y el anterior, pues todos los que lucharon por conservarlo cuando ya había nacido el absolutismo ilustrado, pues eran conservadores. Desde luego lo mismo pasó con el absolutismo ilustrado. Cuando nace la monarquía constitucional, esta se convierte en revolucionaria y el absolutismo ilustrado en conservador. Y así nos las llevamos hasta que nace la República Federal. Dijimos en 1787 con el nacimiento de los Estados Unidos de América, se convierte en lo más revolucionario que hay y cualquier persona o grupo de personas que trataran de establecer cualquiera de los gobiernos anteriores son considerados conservadores, porque ahora podemos decir que que la República Federal nació con Estados Unidos. Quizás en esa época la República Centralista quizás tenía miedo, se le podría dar cierto voto de que tenía razón, pues es que no sirve si estamos impuestos a que gobierne un rey o una persona única, que no haya poderes o que los estados no tengan poderes, pero bueno, la realidad nos dijo que sí se puede. Entonces, Estados Unidos fue la primera república federal y lo más revolucionario, lo más liberal que había en esa época, y pues yo creo que hasta la fecha. Posteriormente dijimos que España, pues desgraciadamente, desde que se empezó a formar como país hasta 1930, fue gobernada por monarquías. Aun sin embargo, en 1931 se da un movimiento y se retira la monarquía para hacer una república, con tan mala suerte que ellos dijeron: ni es república federal, ni es república centralista, es república intermedia. Pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ya el desarrollo histórico iba muy adelante y las repúblicas federales pues estaban en su apogeo. En 1931 se elimina la monarquía, pero no por una revolución armada, sino más bien por una revolución gloriosa. El monarca Alfonso XIII, que amablemente el maestro Pelps nos corrigió en aquel tiempo, porque yo dije Alfonso III, se dio un autogolpe y se retira. Lo mismo sucedió en Inglaterra con la Revolución Gloriosa de Inglaterra. El rey se dice: listo, ya me cansé, vámonos, yo me retiro y hágase la república. Y desde luego a lo mejor esto ha servido para que en esos países pues aún se conserven las monarquías y en otros, pero de alguna manera decorativa. Ellos ya no tienen poder de decisión, no tienen de capacidad de influir en los destinos de la nación, únicamente de aceptar lo que les llega. Simplemente, por ejemplo, Canadá cuando el país nombra a su primer ministro, le manda la decisión al rey, en este caso antes era la reina, y la reina por obligación va a decir sí, jamás lo va a negar, ¿no? Vamos a hablar, no pudimos hablar de México porque fue cuando cuando se apagó mi micrófono y hubo 2, 3 broncas y no problemas, no, perdón, por la tardanza. Vamos a hablar un poco de México. De acuerdo a la historia, se dice que en 1345 a 1521 floreció el Imperio Mexica, pero antes del Imperio Mexica, más o menos en el 650 antes de Cristo, también floreció lo que se llama Imperio Maya. Desde luego estos imperios pues podemos
diferenciarlo de los otros en que estos son más antiguos y sus condiciones de gobierno pues fueron muy diferente. Estos imperios, aun cuando lograron tener un gran avance cultural y las relaciones sociales fueron bastante diferentes a las relaciones sociales que imperaban en los imperios europeos, principalmente causados por el desarrollo en las relaciones de producción, puesto que aquí en México las condiciones para producir, pues principalmente se basaban en la mano de obra. Aquí lo que nos diferenció del desarrollo europeo es que aún no se descubría, no llegamos pues a la era de los metales hasta que llegaron los españoles y por lo tanto, al tener un modo de producción más difícil y que se requería fuertemente la mano de obra, pues obviamente que esta mano de obra era mejor tratada, había mejores relaciones y quizás no quizás, yo en lo personal o nosotros diferimos de que en cuanto a el esclavismo en México y en esas etapas no se comparaba de ninguna manera al esclavismo europeo. Aquí era un poco más laxo, más tranquilo. Desde luego, al momento de llegar los españoles a México, pues el Imperio Mexica o cualquier organización social que hubiera en América o en este país era obsoleta comparada con el Imperio Español. Ellos trajeron el nuevo modelo de producción en donde ya se buscaba producir para en lo personal o para un monarca. Entonces, ya, Sí, adelante, ingeniero, ya. sí, muchas gracias, qué amable, gracias. Bueno, después del Imperio Mexica, bueno, el Imperio Español cuando llega a México, existe en este país de 1521 a 1821, que es cuando se da la independencia. Posteriormente, cuando se da la independencia, México nace México nace como país independiente, pero aún como país imperial. De 1821 a 1823 surge lo que se denominó el primer imperio mexicano. Pero ¿por qué se dio el primer imperio mexicano? ¿Por qué no nació como república? De acuerdo con la doctora Guadalupe Jiménez del Instituto Nacional de Estudios Históricos del Grupo Carso en México, ella plantea que este primer imperio mexicano se dio porque cuando la guerra de revolución, cuando la guerra de la independencia, perdón, llegó a un momento en que se estancó, ya no había ganadores ni perdedores. Llegó un momento en que la escasez de dinero, de personas, el tener fuerzas más o menos del mismo nivel, pues ya no permitía que ninguno de los dos bandos ganara o derrotara al otro, y el único que estaba sufriendo, como en todas las revoluciones, como en todas las guerras, pues era el pueblo de México, pues alimentaba a los contendientes, sus mujeres eran violadas, los pueblos eran saqueados, etcétera. Entonces los liberales decidieron pactar con los conservadores para llegar a un acuerdo y que terminara la guerra de independencia, y obviamente que para garantizar esto pues se le ofrece a Iturbide
que fuera el primer monarca, que me imagino que también ellos era lo que querían, ¿no? Pues por en fin y al cabo conservadores, querer seguir conservando algún tipo de imperio. Desde luego que los liberales, aun cuando este movimiento, decíamos, fue conservador inicialmente, seguramente en el bando liberal ya había más arraigadas, a más profundidad, las ideas del siglo de las luces, del siglo de las luces, pero desgraciadamente o afortunadamente, no lo sabemos, los revolucionarios liberales aún estaban muy arraigados a sojuzgarse por el Imperio Vaticano, puesto que en todos los documentos que estos se hicieron, siempre pregonaron que en México debería de imperar únicamente una religión muy en específica. Desde luego que esta religión es el tentáculo que tiene el Imperio Vaticano para entonces, a partir de que se cesa la guerra de independencia y surge el primer imperio mexicano, se surgen las luchas bastante fuertes, entre los conservadores y entre los liberales, que recibieron diferentes nombres de acuerdo a cómo se fue desarrollando nuestro país. Fueron los realistas contra los liberales, cuando las repúblicas, los centralistas con los federalistas, en las leyes de reforma los conservadores con los reformistas, y actualmente quizás sean los conservadores contra los revolucionarios. Desde luego estas palabras pues se han empobrecido mucho en cuanto a su significado, porque son usadas por quien les dé la gana, no por quien quiera quedar bien ante el pueblo. Entonces, después del primer imperio mexicano, de 1823 a 1825, surge la primera República Federal aquí en México, la primera república en donde existe un gobierno de 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta república existió por un periodo de 12 años con 2 meses. Su constitución definió que la república se dividía en 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Así también como que el poder ejecutivo sería representado por un presidente y un vicepresidente, y su periodo de gobierno sería únicamente por 4 años. Vamos a dar un breve pasada, nomás esto vamos a hacer ya para hablar de los 3 primeros periodos presidenciales, porque creo yo que es importante que los veamos, porque nos demuestran la difícil lucha que ha tenido el pueblo mexicano para hacer su república. Una lucha atroz, tenaz, a muerte, exagerado, entre conservadores y liberales. El primer presidente elegido, ya cuando nace la República Federal, fue Guadalupe Victoria, y su vicepresidente fue Nicolás Bravo. Fueron elegidos por el Congreso Constituyente en 1824. Se considera a Guadalupe Victoria como un candidato o un presidente independiente, pero tenemos que decir que cualquier lucha social, cualquier que se quiera que se sea efectiva y que lleve a buen término las cosas, requiere de una organización social, requiere de redes de comunicación y de acción que vayan desde lo más alto de la pirámide hasta lo más bajo,
por ese motivo nacieron los partidos políticos. Un buen partido político, más por la cantidad de gente que tenga, se define por su estructura social que tenga. Desgraciadamente, aquí en México, la mayoría de los partidos políticos ya perdieron esa esencia, ya todo es central, ya los municipales, los presidentes municipales de partido los pone el Estado, los representantes seccionales, los representantes de comunidad ya no existen, mucho menos otras estructuras que deben de existir en un país que se jacte de ser democrático. Entonces, como antes no había partido político, estos fueron suplidos por las logias masónicas. Las logias masónicas jugaron un papel importante en la organización política para la lucha de los mexicanos. Las dos principales logias masónicas que llegaron a este país o en América fueron la logia yorquina y la logia escocesa. La logia escocesa, según los documentos que leí, es considerada como conservadora y la logia yorquina es considerada como la revolucionaria. Entonces, cuando Guadalupe Victoria llega al poder, él no está adscrito a ninguna logia y se dice que forma la gran logia masónica llamada el Águila Negra. Esta es de origen eminentemente mexicano, nació el 30 de mayo de 1823 y su objetivo era la libertad de América del dominio español y del Imperio Vaticano. Hay un libro que todavía se consigue por ahí en internet que así se llama, El Águila Negra. Está muy interesante verlo. Y entonces Guadalupe Victoria utilizó esta organización para tratar para sacar pues adelante su proyecto político. Guadalupe Victoria tuvo bastantes problemas como todos los presidentes de México, sobre todo, no, pues todos. El primer problema que tuvo es que en 1826 tuvo que sofocar un intento separatista de los estadounidenses radicados en Coahuila y Texas. Desde 1826, incluso desde antes de que México fuera república, Estados Unidos ya tenía puesta la vista en Texas. ¿Desde cuándo la ha querido? Desde cuándo la quería, pues. Otro problema, otros problemas que tuvo Guadalupe Victoria es que en 1827 descubre una conspiración de un monje llamado Joaquín Arenas, que estaba conspirando y preparándose para establecer nuevamente el dominio español. Guadalupe Victoria triunfa. De 1827, diciembre a enero de 1828, se rebeló contra Victoria Nicolás Bravo, su vicepresidente, porque éste estaba en desacuerdo contra la expulsión de los españoles que estaban todavía haciendo sedición en contra de la República aquí en México. A este señor, a Nicolás Bravo, sale a combatirlo Vicente Guerrero, que fue el segundo presidente de México. En 1828 le toca a Guadalupe Victoria ratificar el tratado de fronteras con Estados Unidos llamado Adam-Onis. Fue cuando se fijaron las fronteras que incluían todavía el territorio posteriormente perdido. En agosto de 1828 se dan las elecciones presidenciales. Sale ganador Manuel Gómez Pedraza y pierde Vicente Guerrero. Gana el conservador y pierde el liberal. Pero los liberales se levantan en contra de esa, argumentando que las elecciones son fraudulentas y que el pueblo quiere más a Vicente Guerrero que a Manuel Pedraza, y surgen diferentes movimientos como la Revolución de la Acordada,
el plan de Perote de Santa Ana, y por cierto, este movimiento lo apoya Antonio de Santa Ana, pero yo creo, según leí, que también Santa Ana, cuando gana Pedraza, se la sentencian de que lo van a eliminar, que lo van a sacar del gobierno, porque él de alguna manera tenía su relación o desempeñaba algunas actividades como militar. Entonces, ante la intención, ante el miedo o el no querer sus privilegios, pues se levanta en armas inmediatamente en contra de Pedraza y apoyando a Vicente Guerrero. Total, que resultado de estos levantamientos, el Congreso el 12 de enero de 1989, por decreto, nombra presidente a Vicente Guerrero y desconoce a Gómez Pedraza, que así fácil, ¿no? Gómez Pedraza al rato volverá al poder. Ok, entonces Guadalupe Victoria le entrega a Guerrero el poder el 30 de marzo del 1829 y Vicente Guerrero inicia el segundo periodo presidencial. Este periodo de 4 años, como dijimos, tiene 5 presidentes y un triunvirato, un gobierno de 3 personas para para cubrir un periodo en que no había presidente en ese momento. El vicepresidente de Vicente Guerrero fue Anastasio Bustamante. Guerrero solo gobernó 8 meses con 17 días de abril a diciembre de 1829. Él se enfrentó con la reconquista de México por parte de los españoles, a quienes vencen en la batalla de Tampico. El 5 de abril, Anastasio Bustamante, su vicepresidente, se levanta contra Guerrero. Entonces Guerrero deja el poder para salir a combatirlo y lo sustituye José María Bocanegra, que era miembro del Partido Popular Yorquino. José María Bocanegra gobernó únicamente por 6 días, y su gobierno lo entrega a un triunvirato en 1829 ante la victoria de Anastasio Bustamante sobre Vicente Guerrero. Gana Bustamante y se retira y dice, pues va a venir por la presidencia ya con el poder del ejército. Entonces Anastasio Bustamante ejerce su presidencia por 2 años, 7 meses y es miembro del Partido Conservador. Él gobernó de 1830 a 1832. Se presume que Anastasio Bustamante mandó ejecutar a Vicente Guerrero. Fue fusilado el 14 de febrero de 1831. Pero Anastasio Bustamante pide permiso para ir a sofocar la rebelión ahora de Santa Ana, quien todavía seguía apoyando a Guerrero, desde luego, ¿verdad? Pues ya habían formado de alguna manera la mancuerna para estar en el poder. Pero es tan mala su suerte que Santa Ana lo derrota y Anastasio Bustamante tiene que retirarse del poder y nombran ahora presidente a Melchor Musquiz, eh, miembro del Partido Popular Yorquino. Este presidente duró únicamente en el poder 4 meses con 13 días, de agosto a diciembre de 1832. Posteriormente, Santa Ana, ya cuando tiene poder militar, nombra presidente, quita a Melchor Musquiz y nombra presidente a Manuel Gómez Pedraza, que era miembro ahora
del Partido Yorquino Federalista y lo pone argumentando que el cuatrienio que estaba por terminar era de su propiedad y que Vicente Guerrero se lo había quitado, ¿verdad? Entonces Pedraza llega al poder después de haber sido electo y no ejercer, llega al poder para gobernar únicamente por 69, algo así como 69 días. Este señor Pedraza, desde luego, aunque se haya lanzado por el Partido Popular Yorquino en esta ocasión, pues él apoyó el imperio de Iturbide. Desde luego que también combatió cuando se alzaron en contra de Iturbide, quizás como militar, quizás por convicción, pero dentro de la historia de México de estos tiempos y de los actuales es muy común que quien ejerce una ideología se cambie de bando, el chapulineo conocido como ahora. Posterior viene el tercer periodo presidencial para cubrirse de abril de 1833 a marzo de 1837. Tuvo 4 presidentes. Ese fue elegido como presidente Antonio López de Santa Anna y como vicepresidente Valentín Gómez Farías. Ambos son elegidos por elecciones y ambos pertenecen o fueron propuestos o representan al Partido Liberal. Valentín Gómez Farías, vicepresidente de Antonio López, inicia la presidencia en este cuatrienio, ya que Santa Anna no se pudo presentar argumentando que estaba enfermo. Valentín Gómez Farías alternó en 4 ocasiones el poder con Santa Anna. 4 veces Valentín Gómez Farías, 4 veces Antonio López de Santa Anna de manera alternada. Valentín Santa Anna, Valentín Santa Anna, Valentín Santa Anna. Y esto lo hicieron en un periodo de 1 año y 10 meses. Fíjense nomás qué cosas. La situación es que sí hay diferencia en sus gobiernos. Valentín Gómez Farías fue un férreo liberal que promovió durante todos los periodos que estuvo en el gobierno, y en otras ocasiones, los cambios liberales. Incluso, no sé si estoy confundido, pero creo que Valentín Gómez Farías realmente es el artífice de todas las leyes, de las reformas, y quizás a Benito Juárez le tocó ser el ejecutor de las reformas que desde antes venía proponiendo Valentín Gómez Farías. Eh, Valentín Gómez Farías se enfrentó en 1833 al señor Austin de Texas, en donde llegó a México a proponerle la compra de Texas. He leído las 2 versiones, por un lado que negó la compra, pero por otro lado que negó las condiciones de compra, que son 2 cosas diferentes. Te compro a como me vendas o te compro a como yo quiero. La realidad no la sabemos, pero México en ese momento se negó a venderles. Le fueron a comprar el territorio de Texas y el de California. Ante esta negativa, se promovió ampliamente en Texas la sublevación de los tejanos y empezaron a meter más gente, pues para que hubiera más población estadounidense. Otra cosa que hizo este señor Gómez Farías es que nacionalizó los bienes de los descendientes de Hernán Cortés para dedicarlos a la educación, puesto que para él era sustancial que el pueblo de México se educara. Desde luego que las reacciones de los conservadores de inmediato se hicieron saber, y en su cuarto periodo, en su cuarta alternancia con respecto a Antonio de Santa Anna,
fue depuesto por una rebelión de los conservadores y se va mejor al exilio. Santa Anna, en su cuarto poder, revirtió totalmente las reformas liberales. Esto sucedió entre el 24 de abril de 1834 al 28 de enero de 1834. Se llega a Santa Anna, toma su último periodo que él, de presidencial que él quiso tomar en este cuatrimestre y vámonos, anula las reformas que había propuesto Valentín y se retira nuevamente del poder y nombran a Miguel Barragán, que es del Partido Conservador. Barragán es presidente solo por 1 año y 20 días en el puesto. A los 8 meses y 26 días del gobierno de Barragán, instaura la República Centralista. Que me está estorbando aquí arriba. Bueno, la República Centralista inicia el 23 de octubre de 1835 y desde luego fue instaurada finalmente por Santa Anna. Y el 29 de diciembre de 1835 es cuando se promulgan las 7 leyes centralistas que dejan sin efecto a la Constitución de 1857. Ahora, ¿qué sucedieron? ¿Qué sucesos importantes hubo durante la época centralista? Pues nada menos que se da la guerra contra Texas de 1830, contra Texas a partir de octubre de 1835 a abril de 1836. Algo de notar aquí también es que los conservadores para ese tiempo ya no les interesaba aquí en México, a los conservadores mexicanos, al menos en ese tiempo, promover un imperio nuevamente, sino ya como quiera que sea, es un avance. Se podría decir que hasta ese momento se había desaparecido la idea monárquica. Bueno, entonces se presenta la guerra de Texas en este periodo y la guerra se presenta porque en 1837 Texas se declara independiente de México. Pero esta independencia México no la reconoce y creo que ningún país. En mayo también de 1837 se firma el llamado Tratado de Velasco. En este tratado se firmó porque Santa Anna fue derrotado por el ejército tejano. De acuerdo a lo que leí, que yo sí les pido que todo esto pues es verificable porque es mucha la información y muy diversa. Santa Anna los derrota 2, 3 veces, incluido el Álamo, y en San Jacinto lo derrotan a Santa Anna porque se quedó dormido en un lugar no protegido donde llegan los tejanos y lo derrotan. ¿Será posible eso? Yo no lo sé. Yo no lo creo, pero bueno, hay mucho que investigar aquí para ordenar este proceso histórico y ponerlo de manera digerible, con notas, con el debido sustento para la sociedad interesada. Este tratado de Velasco, al ser firmado por Santa Anna, establecía que al ser firmado por Santa Anna, pues Santa Anna sería liberado, ya no sería prisionero de los tejanos y el ejército mexicano se retiraría del río Nueces hasta el sur del río Bravo. Desde luego, en este tratado no se firmó la independencia de Texas, ni siquiera se trató el asunto.
¿sí? Vamos de momento a creerle, pero insisto, investiguemos. Tanto así, no aceptó México la independencia de Texas porque incluso Antonio Bustamante, que era conservador, el presidente Antonio Bustamante, conservador, envió una segunda campaña para recuperar Texas. No, más se me perdió la fecha, creo que es en 1842, algo así, cuando manda esta segunda campaña, pero él quiere recuperar y definitivamente no es posible, pierde nuevamente las batallas. Entonces México reconoce la independencia de Texas hasta la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando pierde la guerra ocasionada por la invasión estadounidense, por la que estamos hablando. Y este Tratado de Guadalupe Hidalgo se perdió el 2 de febrero de 1848. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién vendió Texas? ¿Por qué se perdió Texas? Se las dejo de tarea. Creo que ya tenemos más o menos elementos para fijarnos un criterio. Quizás si hay chance, lo platicaremos más adelante. Entonces, el tercer periodo presidencial termina en marzo de 1837, en donde vemos que prácticamente los conservadores vuelven nuevamente a tomar el país de las riendas del país. Se considera a Lucas Alamán como el padre del conservadurismo mexicano y fue el ideólogo del Partido Conservador que lo fundaron en 1849. Desde luego, otros ideólogos conservadores han fundado también su partido y han puesto su grano de arena a través del desarrollo del país. Incluso se han internacionado a tal grado que se han reunido con el conservadurismo más extremo de España. Hace poco se dieron aquí unas reuniones de Vox, o fueron los mexicanos a España a reunirse con Vox y con otras organizaciones, pues muy conservadoras, tanto conservadoras como nazistas, ¿verdad? Ahorita esto ya se conoce como ultraconservadurismo, porque el conservadurismo quizás esté en otros partidos tricolores, rojos, verdes, negros, morenos, no, no lo sé, ¿verdad? Vamos a saltarnos eso. Ok. Bueno, esto ya se los comenté. Se declara como república. La primera guerra contra USA, a Santa Ana defiende, Tratado de Velasco. Segunda campaña le atiné, 1800, no le atiné, en 1842, 1844. Me faltó esto, el 29 de diciembre de 1845, 3 años antes de que se firme el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Texas se une a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, es cuando Texas se unió a Estados Unidos antes de que México la reconociera, y se une a México a Estados Unidos con toda su forma, con todo y su forma de producción, con su forma esclavista. Un país liberal acepta una república, entre comillas, independiente, que es esclavista, y no pasa nada, ¿no? Entonces, en esos tiempos, el liberalismo ya también servía para era la libertad de tener esclavos, ¿verdad? Mientras no me perjudiquen.
hay otras anécdotas muy importantes que donde se mezclan los apaches, pero después las mencionamos. Entonces, ya lo dijimos, el 2 en febrero de 1848, México reconoce el robo de Texas y el resto del territorio, porque fue un robo. Algo que nos servirá más para definir quién tuvo la culpa de que México perdiera su territorio. En esa etapa, México tenía 6 millones de habitantes, USA 20 millones. Los habitantes de Texas eran 7,800 mexicanos, los estadounidenses eran 30,000. México no era potencia industrial, Estados Unidos sí. México tenía leyes antiesclavistas, Estados Unidos también. Autodeterminación, los estados mexicanos no tenían ni los territorios, y en Estados Unidos sí. Y aquí están las contradicciones, porque Texas dice, no, pues es que no, yo me retiro de México, me hago independiente, porque no me dejan decidir, la república no me deja autogobernarme y me voy con Estados Unidos, ¿sí? Y al no dejarme, y luego es esclavista y pues yo quiero tener esclavos, pues me voy para Estados Unidos, que al cabo él sí me va a aceptar mientras todo esto le sirva a sus intereses. Por otro lado, las herencias de Estados Unidos y las herencias sociales de México, pues fueran muy diferentes. México tenía una herencia de despojo en general, con una población fuertemente oprimida por los hacendados, consumida por las abundantes luchas internas entre hermanos por conservar cada quien su estilo de vida, desgraciadamente luchas internas atizadas y azuzadas por extranjeros, tantos por Roma como por Estados Unidos, como por Inglaterra, porque a río revuelto ganancia de pescadores. No alcanzo a leer ahí. 16 de abril de a ver, alguien que me diga qué dice, porque no puedo quitar esto. 16 de marzo de 1938, Guerra de los Pasteles, con Ok. 600. Sí. Entonces, otra de las situaciones que pasaron durante la República Federal en México, pues, fue que un intento de invasión de Francia, primer intento, a través de la Guerra de los Pasteles, en la cual pierde México y finalmente se ve obligado a pagarle 600,000 pesos a Francia, sí. Entonces, en 1846 se da fin a la República Federalista, y el 22 de agosto de 1800, a la República Centralista, perdón, y el 22 de abril de 1846 surge la Segunda República Federal. Y es en este tipo de gobierno cuando se da la primera invasión estadounidense, que fue de 1846 a 1848. A este respecto, Guadalupe Jiménez dice que esta guerra se dio principalmente porque los empresarios estadounidenses les surgía que el gobierno tomara posesión de todo lo que perdió México, porque les surgía tener acceso directo al Océano Atlántico, ya que una de sus fuertes ganancias provenía de esta costa, ya que México les otorgó permiso para cazar nutrias en las costas en las costas californianas. Existía la mejor calidad de piel de nutria, y era muy consumida por Rusia y por China. Dejaba grandes dividendos y Estados Unidos tenía el permiso de explotación. Por otro lado, le surgía tener
puertos en esa región para poder atraer sus mercancías y llevarlas. Y por otro lado, también Inglaterra estaba muy interesado en tener una parte de esa costa para realizar su comercio con, con América, para llevar y traer productos y mercancía. Cuando me está faltando algo, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa de esta invasión? Deje ver si tengo ahí no, es que tengo un mapa que puse, espero encontrarlo ahorita. Este, la Texas, la Texas estadounidense tenía su frontera en el río Nueces. No, y la Texas mexicana todavía era del río Nueces al río Bravo. Los Estados Unidos, ante la presión, el gobierno de Estados Unidos, ante la presión de los empresarios, invadió la Texas mexicana, entró su ejército. El ejército mexicano se defiende y les hace bajas, bajas que desde luego yo no dudo que fueran reales, pero también le convinieron a Estados Unidos. Y inmediatamente alzan la voz. La tierra estadounidense se ha llenado de sangre por los carajos mexicanos que no entienden. En primer lugar, ni era tierra estadounidense y, bueno, sí los mataron los estadounidenses. Dicen, vamos a invadir México. Y lo invaden, pero la invasión, más aparte de venirse hacia México por diferentes causas, se desplaza también hacia Nuevo México, Arizona, Texas, válgame, California y todo eso, para tomar la posesión, ¿verdad? Entonces, a leguas a leguas vistas, fue un plan bien premeditado, bien, bien realizado, pues bien planeado. La pérdida, como ya lo habíamos comentado antes, la pérdida de este territorio como producto de la derrota de México en esta guerra, pues puso de plácemes a algunos países liberales, porque decían que más territorio con mucha capacidad productiva se unía al desarrollo social, se unía al comercio, se unía al capitalismo y al fin y al cabo para eso es la naturaleza, para explotarla, para saquear, para sacarle el máximo provecho y hacer riqueza. Y en manos de México esas tierras, pues por su forma de ser, y no traía caso que las tuviera. Bueno, nosotros nos podemos hacer ahorita la pregunta, ¿y qué debemos de hacer nosotros? Cada quien tendrá su respuesta. Yo en lo personal digo que absolutamente nada, ni debemos apasionarnos, ni debemos ya preocuparnos. Es historia, es pasado. Nosotros tenemos otras preocupaciones más profundas, y más inmediatas, que al rato hablaremos de eso. Entonces, tener rencor, ¿para qué? Otras de las, entonces, en 1847, en plena guerra estadounidense, México se restaura la Constitución de 1857 y vuelve el país hasta su estado primigenio como república. Los estados vuelven a ser independientes y se restauran los tres poderes, etcétera. Pero inmediatamente cuando se declara nuevamente la Constitución de 1857, en donde tienen vigencia nuevamente los cambios que se habían hecho en contra de los poderes conservadores, sucede la rebelión de los polcos. Estos se levantan porque se decreta nuevamente la incautación de los bienes en posesión del Imperio Vaticano, urgiendo esta medida para sostener
la guerra en contra de los norteamericanos. Fueron llamados los polcos porque como era gente de alcurnia quien organizó estos movimientos y quien peleó, claro, fueron los de abajo, le gustaban las polcas. También se dice que porque fueron muy afines al presidente Polk. Entonces, por esas dos cosas le decían los polcos. Se escribe también que los estadounidenses apoyaron este movimiento, lo apoyaron al menos con $50,000 para que se armaran y que para que se promovieran los sermones y de todas las maneras que se pudiera la neutralidad del pueblo y de los indígenas ante la invasión estadounidense. Sí, tranquilo, tú calmado, no te muevas, ahí que al cabo no va a pasar nada. Incluso, no sé si esto llegó a tanto que, por ejemplo, cuando el ejército estadounidense pasa por Sonora, pues nadie le hizo frente en Sonora, en Zacatecas, no le hicieron frente, los acompañaron, los acompañó el gobernador con su ejército por todo el estado y cuando salen del estado, informa el gobernador, hemos expulsado a los estadounidenses de nuestro país, todo bien, siguen avanzando al centro. Que lee uno cosas increíbles leyendo estos. Desde luego que los conservadores mexicanos en un inicio no estuvieron de acuerdo con Estados Unidos y sí trataron de ayudar a México en sus luchas, siempre y cuando pues no se descapitalizaran y fueran a perder su poder, porque tenían miedo que Estados Unidos estableciera la libertad de cultos aquí en México y eso no nos conviene. Pero cuando ya les pagan y le dicen, no te preocupes, tú vas a estar bien, tú sigue metiendo, sigue reboteando las aguas y estamos muy bien y hasta la fecha, ¿no? Ese tipo de situaciones existen. Otra de las circunstancias de esta Segunda República es que Santa Anna de nueva cuenta llegó al poder y realiza su gobierno, aunque es por poco tiempo, de una manera dictatorial. Desaparece el Congreso, se hace llamar su Alteza Serenísima, pero finalmente es derrocado nuevamente. Aun sin embargo, nosotros creemos que Santa Anna, pues salió quizás más ganón que los demás, porque se le hizo un himno nacional que actualmente todavía cantamos, excepto que le quitaron 2 estrofas o 3 y lo modificaron algo por ahí, pero el himno nacional fue un honor a Santa Anna. Incluso el himno nacional, la música, parece ser, según leí, parece ser porque no trae fuentes. Es muy difícil conseguir fuentes, las tiene uno que buscar por su cuenta, fuentes primarias, pues las tiene que buscar por su cuenta. Entonces, que la música del himno nacional primero fue un canto religioso que se había hecho para cantarse en ellas. Dentro de los otros símbolos patrios también tenemos la bandera, que de acuerdo con el arqueólogo Eduardo Matos, la bandera, el escudo de la bandera, pues es una modificación de de lo que le dio origen, de los dibujos hechos por los aztecas, que Eduardo Matos se avienta un rollo bastante bueno y ahí está en internet. De hecho, ya yo lo he platicado, lo he platicado aquí. En esta república llega al poder también Benito Juárez y desde luego que tiene que enfrentar los 3 años de guerra de reforma de 1857 a 1860. Como es sabido, el primer periodo presidencial de Benito Juárez pues fue por asuntos escritos en la Constitución. Posteriormente sí fue elegido por el pueblo y tuvo 5 periodos presidenciales de 1857 a 1872. Por esto es satanizado en algunos casos, quizás tenga razón, quizás no, pero como hemos visto,
pues las reelecciones en estos tiempos fueron muy, muy, muy seguidas, pues. Ah, joder. Bueno, Juárez declara en 1861 la moratoria de pagos de la deuda que tenía con España, Francia e Inglaterra, negocia con Francia, con España e Inglaterra, pero Francia le dice que no, le dice que no y, invade a México para cobrarse. Esta invasión se dio de 1862 a 1867. Sobra decir que pues fue un episodio bastante difícil para los mexicanos nuevamente. En este periodo de la invasión francesa, en 1861 a 1865, se dio la guerra de secesión en Estados Unidos. Fue cuando a los yanquis dicen, éitale, el esclavismo en los estados sureños ya no nos está beneficiando. Te dejé que lo ejercieras, te dejé que salieras adelante mientras hacías capital. Ya tienes capital, ya están, ya hay aspectos productivos importantes para que tú los utilices, ya hay herramientas de trabajo para que tú las utilices y me liberas al menos de su forma de trabajo esclavista a los trabajadores. Que no los queramos y que sean ciudadanos de segunda, pues bueno, eso lo vamos a tolerar, pero no toleramos el esclavismo porque económicamente nos va a perjudicar. Y como estos señores no querían, conservadores en ese tiempo, liberales los yanquis, con las armas te voy a silenciar, y los silenció de raíz y los quitó. Que haya por ahí 2, 3 todavía, pues eso siempre quedan. Cosa que México no pudo hacer y creo que hasta la fecha pues tampoco no lo ha hecho, pero no lo ha hecho porque ya las luchas internas aquí en México son alimentadas del exterior. Muy bien, entonces en 1863 se da la victoria se da fin a la Segunda República Federal y surge el Segundo Imperio Mexicano, que es una monarquía constitucional que nace el 10 de julio de 1863. Maximiliano I es el monarca. También leí que por ahí que también se ostentaba como una república federal. Como siempre, Maximiliano de Austria y Carlota pues fueron buenos gobernantes porque se tomaban la foto con los niños indígenas, los adoptaban, les enseñaban español, les regalaban empanadas, etcétera, pero eso no importa. La monarquía estaba abolida desde hace mucho. No tenía, bueno, hablando desde el aspecto del desarrollo, no tenía, era conservador que existiera. Muy bien, ahí sí les voy a, ¿qué decía Estados Unidos de México? Déjeme ver si puedo quitar esto. ¿Qué decía México de Estados Unidos cuando de los procesos de intervención, de su proceso de intervención? Léame la primera pregunta, ¿qué pueden? La primera línea. La primera línea dice, ¿qué pueden pensar las naciones extranjeras de esta gente? Léale, señor, si puede, señor Pels, maestro. Claro que sí. ¿Qué pueden pensar las naciones extranjeras de esta gente que bajo ninguna circunstancia deja de entregarse a luchas civiles para aniquilarse recíprocamente? No obstante que más de la mitad de su país se encuentra ocupado por fuerzas extranjeras y la otra en peligro de correr la misma suerte. Su conducta los exhibe como incapaces tanto para gobernarse por sí mismos como para ser gobernados por los demás, aunque su proceder los arrastra a este último destino, hasta el grado de que, si persisten un poco más, no dejarán otra alternativa a nuestro país
que someterlos a su protección paternal. Exactamente. Esta gente son los mexicanos, las fuerzas extranjeras son los estadounidenses y los tontos somos los mexicanos, ¿verdad? Pobrecitos de nosotros, nos peleamos, hacemos lo que nos dé, somos malos y necesitamos de la protección siempre de gentes, entre comillas, superiores. Esta forma de escribir es prácticamente en esencia lo mismo que escribieron los sacerdotes españoles cuando llegaron a México, y así se referían a los indios, a los indígenas. Necesita nuestra protección paternal, necesita nuestro cuidado divino porque son tan flojos, etcétera, que no siembran, que tienen guerras, que se roban las mujeres. Señores, qué triste que esta visión tengan hacia nuestro país. Bueno, es nomás para que vean, ¿no? Ahora, ¿quién organizaba las desavenencias? ¿Quién las organiza? Estados Unidos. Estados Unidos, ¿quién más? El Imperio Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién más? Nuestra ignorancia política. Ok. Países América fue conquistada en 1519 por España, en 1524 por Francia, en 1607 por Inglaterra, en 1625 por Holanda, que fue este país el que compró la isla de Manhattan, actual Nueva York, por $24. Negocio redondo. En 1607 Inglaterra estableció su primera colonia en Jamestown, lo que ahora es Virginia. En 1725 entra Rusia, pero Rusia más que quedarse con territorios aparte de Alaska, le interesó poner tiendas o lugares donde hacer negocio, donde comprar las pieles y para llevarlas y venderlas. Es muy importante esto del comercio. Fíjense, España quería domesticar, quería catequizar, quería esclavizar. Inglaterra vino a hacer negocio. Yo no voy a cazar las focas ni las nutrias. A ver, toro sentado o nutria cola verde, tú me las traes y yo te las pago. ¿Y qué te doy? Pues un espejo, un rifle sin balas o cualquier cosa. Fue un ambiente muy, muy, muy diferente. ¿Ok? Entonces, estos países más o menos se distribuyeron a América así. Ahí falta Holanda, al menos en Norteamérica, ¿verdad? Lo que es ahora Nueva York. Desde luego hay muchas versiones de los mapas. Yo creo que este es el más adecuado para esa época. Lo más rojito es lo que tenía Inglaterra al principio, claro. Lo más azul es lo que tenía Francia. Acá donde está Oregon, lo de la extrema izquierda, por acá es donde anduvo Rusia. Incluso por eso los españoles fueron a poner presidios en las Californias para decir, éitale, aquí es mío. ¿Cómo se adueñaban del terreno? Muy fácil, explorándolo. Yo me agarro por un río, exploro, hago mi dictamen, voy viendo lo que encontré y en alguna piedra pongo una seña, como la puso Oñate en una piedra, firmó y puso un caballo. Aquí estuvo Oñate. Eso le daba posesión de ese lugar. Así de sencillo. Y después vinieron los problemas, sobre todo cuando Estados Unidos fue colonizando. Oye, es que Francia tiene hasta Luisiana. No, es que los franceses entraron por el río Bravo. Yo me voy hasta el río Bravo, es mío. Y España dice, no, no, señor, espérate, vamos a pelearnos, pero esto no es tuyo. Este movimiento territorial se fue haciendo, fue transformándose a través de los años y de todo existe documentos para checar. Todo está escrito en diferentes tratados que ya no los vamos a ver porque sí, hay que acortar esto porque sí, hasta yo estoy aburrido ya. Ustedes saben si le seguimos, ¿eh? Bueno, posteriormente en esos tratados
Inglaterra le quita a Luisiana esos territorios, y cuando se independicia Estados Unidos, que es lo más oscuro, dice, pues estos territorios también son míos, etcétera. Oiga, Se fueron. ingeniero, Dígame. ingeniero Muñetón, si Sí. necesita más tiempo, podemos ampliarlo con la No, otra. ya fue todo. Sí, Ahí está. Finalmente México llega a este lugar, no, y pierde. Ahí lo podemos dejar. Les iba a mostrar, les quiero mostrar este libro, es muy interesante, se consigue en internet, y ahí explica ampliamente de la guerra estadounidense. Fue escrito por pura gente liberal, por pura gente culta, en ese tiempo. En ese libro se lee: esta nación ha nacido primera, Estados Unidos, tiempo tendrá en que llegar a ser gigante y a un coloso temible en aquellas vastas regiones. Su primer paso será apoderarse de las Floridas para dominar el Golfo de México. Esto se escribió en 1783. Los planes generales de Estados Unidos: dominar América hasta el istmo de Panamá, abrirse por tierra hasta el Océano Pacífico, apoderarse del comercio mundial, etcétera. ¿A través de qué métodos? De compras ventajosas, de la invasión y del exterminio. Si quieren, leemos eso, si no, es todo. Gracias, ahí le dejamos, licenciado. Qué amable, gracias por permitirme pasarme. ¿Tienen elementos, compañeros, para definir por qué perdió México el territorio? Gracias. muy bien, ingeniero. Oye, pues realmente usted estuvo mencionando mucho material. Desde Sí. su primera lámina, pues realmente cada fecha se puede hacer una plática de cada fecha, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir la sección de preguntas aquí para el ingeniero Muñetón. A ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Aquí el profesor Medrano, acérquese, profesor, para que lo escuchen. El profesor Medrano, aquí en la sede. Sí, nada más a preguntar lo siguiente, que se ve una incongruencia en unas fechas, porque se ve que hay modificación a la Constitución del 57, pero en los años 40. Por lo tanto, pues no se puede modificar algo que no está reconocido, ¿no? Entonces, dos veces se nombró esa fecha diciendo que se hicieron reformas o combinaciones a la Constitución del 57 antes de esa fecha. La Constitución de 1857, cuando surgió la República Federal, simplemente se derogó. No se le hicieron cambios. Simple se derogó y se hicieron únicamente 7 leyes para gobernar la República. Así de sencillo. Posteriormente, cuando vuelve a surgir la República Federal, se instaura tal cual la Constitución de 1857. Sí, a lo que se refiere el maestro es en el sentido de que había un error en una de las láminas, ingeniero, Sí. que decía que se había ratificado la Constitución del 57, pero en 1847, lo cual era imposible. Ok. Sí. Puede Obviamente, ser. ahí en la placa. Sí. Sí, nomás que no las traigo aquí. Ok, gracias, disculpe. Sí, No la tengo aquí, tengo que buscarla ahí. Ya no. Gracias, profesor. Y disculpe de no haber entendido, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta, compañeros? En relación a fechas, por ejemplo, la reconquista que hizo Santa Ana. Necesita venirse aquí porque no se escucha. Lo oigo, sí lo escucho. Sí, en la reconquista que hizo Santa Ana contra Isidro Barradas fue el 11 de septiembre de 1829. Lo consta una gran marcha en honor a Santa Ana. Entonces el héroe principal fue Santa Ana y el segundo fue el general Mier, justamente allí en Tampico, en toda la zona de Veracruz hasta Tampico.
donde los derrotaron con mucha facilidad a los españoles, quedando prisioneros, todos en casas de habitación, porque no había cárcel que los tuviera. Por lo tanto, estuvieron prisioneros durante una temporada, pero los trataron tan bien los mexicanos que cuando los liberaron ya no se querían ir muchos. Sí, señor, de acuerdo. Bien. A ver si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Aquí está el ingeniero Manuel Alderete. Adelante, ingeniero. Sí, nomás unos comentarios así rápidos. Cuando pues se da esa guerra que se perdió gran parte del territorio, hay un hecho muy claro, pues que Chihuahua no entró en la raya pues que se puso básicamente. Y una de las razones, y ya se tomaron Nuevo México y se tomaron Texas, una de las razones, creo yo, era que ya estaba muy consolidada aquí todo lo que había creado Teodoro de Cruz, había muchos fuertes militares, la capital de Chihuahua había sido capital de las provincias internas, estaba como ya una organización y había poblaciones en El Paso, había varias gentes. Entonces eso creó que, pues que, digo, ya habían ganado y el hecho es que aquí ya no, esa parte ya no se tomó. Y la otra cosa también era comentar sobre cuando se tomaron eso territorio, pues hubo ciertas venganzas o reacciones de los mexicanos que estaban allá también. Por ejemplo, en la Mesilla, Nuevo México, cuando se vendió la Mesilla por Santana, los que vivían allí ya no querían ser gringos y se salieron y se vinieron a México. Y se vino a Namiquipa casi todos. Entonces el hecho de que mucha gente, como el caso de ahora de Joaquín Murrieta, que fue un hombre que cuando le quitan California, pues él crea una especie de bandolerismo muy tremendo, que ahí vienen las películas del Zorro y todo eso. Entonces, pues no quedó nomás así que agarraron, sino que hubo ciertas venganzas y gente que se salió. Y la única venganza así formal, pues, y que sí está documentado, fue la de Pancho Villa, o sea, al atacar Columbo, su justificación, una de esas fue que se habían quitado el territorio. Entonces hubo 2, 3 reacciones importantes. Sí, la reacción más importante fue la de Juan Nepomuceno Cortinas. Él era de Tamaulipas, invadió allá por aquella región, Texas, y puso la bandera, incluso en Estados Unidos, y ondeó por 6 meses. Y puso su capital y todo para armar la gente, todo debido a que vio cómo trataban a los mexicanos. Incluso, según se dice, los estadounidenses le pidieron a Benito Juárez que entrara el ejército y lo calmara y lo sacara porque ellos ya no iban a pelear, no era responsabilidad de México, dejarle limpio todo. Así es, el Zorro, carajo, pues se levantó más bien porque violaron a su mujer los estadounidenses y le dio tanto coraje, que se hizo bandolero, empezó a robarles armas, caballos para invadirlos. No pudo. La película del Zorro, igual que todas las películas que hace Hollywood, es una aberración realmente a lo que hizo, no refleja en nada lo que hizo Joaquín Murrieta. Otra de las cosas importantes es que si México estuvo muy dividido es porque los Estados Unidos han hecho mucho uso del cabildeo y un gran cabildeador muy importante en Chihuahua fue Hearst, fue el periodista Hearst, como lo ha dicho aquí ustedes, decía Hearst, dime dónde y yo te hago una revolución, yo te hago una revuelta. Claro, ¿no? Entonces sacó tanto dinero que hasta compró sus terrenos aquí. También hay la posibilidad de incluir a Aurelio Pompa, un sonorense. Ese sonorense también defendió el territorio. Y Joaquín Murrieta se dio el lujo de matar personalmente, como lo marcó en su pistola y en muchos documentos, a más de 1,200 gringos, él mismo, más su gente, también hacían cuentas y mínimo entre sus 40 soldados que traía, cada uno mató aproximadamente 45 gentes. Entonces fue
realmente una invasión, una primera invasión considerada en 1850 a 1853 aproximadamente. Gracias. ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿Una participación? Bueno, aprovechamos para saludar a Miguel Méndez. Maestro Méndez, adelante. Adelante, Miguel. Buenas noches a todos. No, nada más comentar, licenciado Salcido, sobre lo que habíamos comentado de la clase de paleografía. La persona me dice que puede el 14 o el 28, porque el 21 es el aniversario de aquí de la ciudad y pues vamos a estar ocupados aquí ese fin de semana, pero podría ser el 14 de abril o el 28 de abril. No sé si lo han platicado y si hay interés de tenerla o no. Ustedes me dicen. Adelante, Miguel. Adelante con ese tema. Sí. Bueno, o sea, ahí nosotros no tenemos preferencias. Si decide el maestro el 14, pues estamos listos para el 14, o si dice el 21, la fecha que se le acomode. Nosotros aquí convocamos. Pues es un tema que lo habíamos platicado y que hay interés. Pues a lo mejor sería conveniente dejarlo para el 28, licenciado. No sé qué te parece. Entonces, yo sugiero que fuera en vivo, Sí. presencial, perdón, Sí. que fuera presencial y sí, pues conseguir una pantalla grande, porque sí me dice la persona que para la cuestión de explicación de las letras, de que si es V, de que si es B, de que si es U, Sí. o que si es F o G o X, es importante tener una pantalla grande, porque si es una pantalla chica, pues no es muy fácil explicar toda la cuestión de la paleografía. Entonces, pues a lo mejor sí sería conveniente prolongarlo para el día 28 y sí conseguir una pantalla pues suficientemente grande y Sí. no sé, un proyector de buena resolución. Sí. Si no hay, pues a lo mejor hasta podemos rentarlo, no sé, ¿verdad? Perdón, buenas noches a todos, ya había dicho. Sí, es viernes el 28, ¿eh? Sí, podría ser un viernes o podría ser un sábado, no sé, por la cuestión de los trabajos, de los negocios, que se adecue más a la gente. Eso lo pueden decidir, ustedes. Si puede ser el viernes o el sábado. Sábado 29. Sí, para esta persona se me hace que es mejor el viernes. Ok. Pero porque así el viernes aprovechamos el horario que ustedes dispongan, podemos quedarnos allá y luego ya nos regresamos al día siguiente. Ok. Muy bien. Sí, estamos hablando que sería entonces viernes 28 de abril. Ya estableceríamos el horario, pero sí debería ser, pues, no sé qué te parece, 6 de la tarde. Sí, pues ya tarde. Ahora, lo que me decía esta persona, me dice, el curso regularmente es en 2 sesiones. Entonces, podríamos hacerlo a lo mejor un poquito más temprano. Sí. Tener la primera parte del curso, hacer un break y continuar al día siguiente. O bien tener una parte el viernes 28 y una parte el sábado en la mañana, el día 29. Yo no sé por las distancias y por los tiempos si se le dificulte a la gente o no, ¿verdad? Pero a lo mejor si empezamos a las 6, pues a lo mejor podemos terminar muy tarde, a lo mejor pudiéramos empezar un poco más temprano, no sé. Y si no, pues adaptarnos al horario, ¿no? ¿Qué horario sería lo ideal para, cuánto tardaría el viernes? ¿3 o 4 horas? Yo creo que unas 4 horas más o menos, sí, con un break en medio.
Ok. Entonces, no sé si a las 5 es muy temprano, pero tal vez pudiéramos empezar a las 5, y a las 7 tener un break y luego ya continuar el resto de la charla. Ok, y entonces el sábado sería iniciar, pues no sé, 10 de la mañana. Bueno, entonces si tenemos otra charla en la mañana, entonces sí podríamos empezar a las 6 de la tarde, no importa. Bueno, deja plantearlo. Los dos, para ver cómo nos acomodamos. Para mí Bueno, sería, bueno, la verdad es que sería lo ideal en una sola charla. Sí, bueno, entonces a lo mejor lo podemos dejar para el viernes el viernes. o el sábado en la mañana temprano, a las 9 de la mañana o 10, no sé, Bueno, ¿verdad? no, entonces sí, aquí ya con la fecha y con los horarios que Ok. estamos comentando, lo sometemos, aquí lo platicamos con el grupo, ¿ok? Y luego ya te lo... Ahora, sí sería interesante invitar a las personas que están inmiscuidos con archivos históricos, ¿no? Esa es la idea, Este, ahí el archivo histórico con el profesor Beltrán, claro, el que está acá en la Universidad de Chihuahua, sí. que es el archivo municipal, me parece. O sea, bueno, pues ustedes ya deciden ahí a quién invitar, pero sí es importante invitar a las personas que estén inmiscuidas en archivos, que esta clase es ideal para ellos, ¿no? Sí, cómo no, sí, claro que sí. Perfecto. Pues es todo, muchas gracias. Y el nombre completo del maestro. Si quieres, ahí te paso el dato ya completo, ¿no? Y te Ok, paso una pequeña reseña. órale pues, seguro que sí. Muy bien. Ok. Bueno, Ricardo, adelante. Gracias. Bien, ingeniero, usted nos preguntaba que cuáles eran las causas de esta situación en cuanto a la pérdida de Texas. Todo esto es verdaderamente complejo, ¿no? Era una época en que la población en esa región, en todas las provincias que se pierden, era muy baja en comparación a todo el territorio, ¿no? O sea, para los años 37, 38 deben haber sido unos 7 millones de habitantes en México, ¿no? Entonces era realmente una población baja eh, y obviamente era muy complejo, ¿no? O sea, las logias masónicas que usted mencionó, evidentemente no estaban formadas por indígenas en general y gente Eso. nativa, ¿no? O sea, eran principalmente extranjeros y obviamente gente, pues vamos a decirlo así, ilustrada de México, ¿no? O sea, pero no era el grueso de nuestra población. Entonces, esto es algo muy complejo. Evidentemente, a nivel geopolítico había mucha mano negra y blanca y de todos tipos, ¿no? O sea, entonces es una situación que se ha tendido a simplificar, pero yo diría que es multicausal la pérdida de todos sus territorios, la invasión norteamericana, etcétera, ¿no? O sea, realmente la población de México está obviamente influida por los intereses españoles, los intereses ingleses, los intereses franceses y alemanes, ¿no? O sea, pero principalmente por los tres primeros que cité, ¿no? Entonces, es verdaderamente complejo, ¿no? Más allá de las ideologías y la distribución de la población y la participación de una población que en general en México pues no tenían realmente una educación escolar más que unos cuantos, ¿no? Y en esa época ni las mujeres tenían participación destacada porque se les tenía marginadas de los procesos electorales, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que hay demasiadas fuerzas que intervienen. De hecho, se lleva a Texas, tratando nada más el caso de Texas, ¿no? O sea, colonizar por holandeses y muchas otras poblaciones, ¿no? Dándoles tierras y demás, cuando la población de mexicanos era verdaderamente escasa, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, más allá de los intereses norteamericanos expansionistas y todas sus
creencias religiosas, ¿no? O sea, evidentemente otro de los factores es la participación de las jerarquías políticas eclesiásticas católicas, pero también por la otra parte las protestantes en Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces hay muchísimos factores, ¿no? O sea, yo creo que es muy difícil, yo no he leído ningún texto de estas guerras en donde se aborden integralmente todos los fenómenos, ¿no? En general se culpa a un personaje, se les da carácter de héroes un tiempo, después son los casi traidores, los que vendieron al país cuando en realidad se lo robaron, en fin, ¿no? Hay toda una serie de interpretaciones, pero una visión holista, yo nunca he leído realmente a alguien que diga así estaba la situación geopolítica y a nivel geoeconómico, en fin, ¿no? O sea, se ven como hechos cronológicamente y nada más. Yo no me atrevo a decir cuál fue realmente la causa, nos la puso muy difícil. De acuerdo, Gracias y gracias. felicidades por la No, no, síntesis, ¿no? gracias por su participación, me abre más puertas. Bueno, yo quiero hacer un comentario también en relación a lo que dice Ricardo, para reforzar, bueno, bueno, yo he leído algunos libros y algunos artículos interesantes. La prensa tuvo un factor determinante. Ellos apoyaban no solo la defensa, sino en vez de que Estados Unidos invadiera México en el 46, no, no solo eso, sino ir a atacar frontal y directamente a Estados Unidos. Cuando había guerra interna, cuando se estaba dando el movimiento, la guerra del 46 al 48, un personaje decide tomar el poder, atacar la capital del país, tomar el poder. Entonces, hay guerra interna, hay guerra externa, y luego se da, los yucatecos empiezan a promover su independencia. Entonces ya eran varios frentes, no había una cohesión, no había un liderazgo, o sea, estaba totalmente desordenado el país políticamente hablando. ¿Cómo iba a haber una defensa efectiva? Entonces, está muy oscuro, está muy raro todo lo que sucedió cuando detienen a Santana ahí en San Jacinto, y que lo retienen, no lo matan, lo retienen y lo hacen, supuestamente lo hacen firmar, en donde acepta pues la entrega del territorio de México, que es más del 30% del territorio de México. Entonces, como dice Ricardo, son muchos factores, pero aparte creo que hace mucha falta seguir una investigación seria y profunda de este lado, del otro lado, y luego lo que intervenía España, Inglaterra. Entonces eran varios los países que estaban involucrados, más todo lo que hay en los archivos en cada una de las zonas principales, ¿no? Por ejemplo, me refiero ahorita a Yucatán, que buscaba su independencia, y luego en el Archivo General de la Nación, toda la información que debe haber. Creo que hace falta todavía mucha más información. Aquí el profesor Medrano quiere intervenir. Nada más en relación a las fronteras. Existen documentos de la época de Iturbide que mandaron a un grupo enorme de militares a señalar frontera. Eran los famosos lanceros. Su uniforme era tan hermoso que actualmente en México hay quien está haciendo estatuillas pequeñas para lucir esa capacidad que había de mandar gente a las fronteras y formar fuertes a una distancia adecuada. Entonces, esto sucedió en la época de Iturbide. Y aparte de eso, el libro que se organizó en esa ocasión, pues da nombres de gente que encontraron allá, no solamente españoles y de otros lugares, sino a los indígenas. La mayor parte de los indígenas están nombrados en ese libro. Es muy raro, pero afortunadamente
yo puedo conseguirlo. Es el primer intento de señalar fronteras en la época de Iturbide. Muy bien. Voy a leer lo que dice el chat. Gerardo Marínez dice, pero al final de cuentas se vendió Texas. Y luego Pite dice, Texas se independizó y después se adhiere a Estados Unidos. Claro, con todo el apoyo de los gringos y con las limitaciones muy claras de México de defenderlo. Y luego Marínez otra vez, con la anuencia del gobierno de la República. Pite dice, algo tuvo que ver Emily Morgan. No sé si sea pregunta o es una afirmación. Y el doctor Sagarnaga dice, muchas gracias por compartir. Bueno, pues es lo que tenemos. No sé si hay algún otro comentario. El desarrollo de la sociedad es cruel, es difícil, es a base de arranques, de conquistas, de conquistar territorio, conquistar en un inicio mano de obra para el esclavista. Después, cuando le era imposible tener a tanto esclavo, nace el colonialismo. Después, los países incluso así se formaron, arrancándose reinos indígenas o reinos muy atrasados, y esto de alguna manera es revolucionario, porque solo así se construye la industria, solo así se vuelve productivo la sociedad. Eh, no es algo que nos lo vemos como malo y todo, pero es una realidad muy, muy, muy revolucionaria. México no podía defenderse ante Estados Unidos, y Estados Unidos, su interés era crecer, ¿sí? No más, no puedo hacer el análisis, mañana ya lo haré mejor, con todo lo que he recibido aquí de ustedes, gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a detener la grabación, detener grabación.